Imagina a un niño de apenas 3 años de edad, con dedos minúsculos que apenas alcanzan las teclas, ejecutando complejas piezas de clavicémbalo con una precisión asombrosa. A los 5 años, no solo tocaba, sino que ya estaba componiendo sus propias sinfonías, llenas de una madurez armónica que desafiaba toda lógica. Actuaba ante reyes y reinas, asombrando a las cortes más prestigiosas de Europa. Esto no es un cuento de hadas musical. Es la historia real de Wolfgang Amadeus Mozart, el genio más grande que la música clásica ha conocido, y cuya niñez fue un torbellino de talento puro y precocidad asombrosa. ¿Cómo es posible que una mente tan joven poseyera tal dominio, creatividad y la capacidad de absorber y transformar el universo sonoro a un nivel que ningún otro ha igualado? ¿Fue un don divino, una anomalía genética o el resultado de una educación intensiva que forzó los límites de la mente infantil? Desde sus primeros años en Salzburgo, la vida de Mozart fue una partitura escrita por el destino. Cada nota que tocaba, cada melodía que inventaba, parecía fluir de una fuente inagotable de inspiración. Su oído no era solo absoluto, era una antena cósmica capaz de captar la esencia de la música universal. Su mirada, vivaz y curiosa, no era solo la de un niño, era la de un demiurgo sonoro, alguien que ya escuchaba las voces de las musas. Y a diferencia de otros pequeños talentos, para él, la música no era un aprendizaje ni un juego, sino la expresión más pura de su ser, su idioma nativo, su única y verdadera realidad. Su capacidad para memorizar, improvisar y componer era, para los testigos de la época, simplemente milagrosa. Su nombre completo fue Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, nacido en 1756 en Salzburgo, Austria. Desde su nacimiento, estuvo inmerso en un ambiente musical. Su padre, Leopold Mozart, era un compositor, violinista y pedagogo respetado en la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold fue el primer y más influyente maestro de Wolfgang y de su hermana mayor, María Ana, apodada Nannerl, quien también era una talentosa clavecinista. Fue Leopold quien, con asombro y una mezcla de orgullo y ambición, descubrió el talento sobrenatural de su hijo. A los 3 años, Wolfgang ya era capaz de reproducir en el clavicémbalo melodías que había escuchado y, según su padre, inventar pequeños trozos de música por sí mismo. A los 4, podía tocar piezas con la perfección de un adulto, y a los 5, comenzó a componer pequeñas obras que su padre transcribía, ya que el niño aún no sabía escribir música. No eran simples balbuceos musicales, eran minuetos y tríos con una estructura armónica sorprendentemente madura. La capacidad de Mozart no era solo la de un imitador brillante, sino la de un creador innato. Él no solo absorbía la música de su entorno, la disecaba, la reconfiguraba y la elevaba a nuevas alturas. Su oído absoluto le permitía identificar cualquier nota, cualquier acorde, cualquier disonancia al instante. Su memoria era prodigiosa. Podía escuchar una pieza compleja una sola vez y recordarla perfectamente, o incluso improvisar variaciones sobre ella. Para Leopold, su hijo no era solo un talento, sino un milagro de Dios, un regalo que debía ser compartido con el mundo. Y así comenzó la que sería una de las giras de exhibición de un niño prodigio más famosas y extenuantes de la historia. Impulsado por la necesidad de exhibir el talento de su hijo y la ambición de asegurar un futuro próspero para su familia, Leopold Mozart embarcó a Wolfgang y Nannerl en una serie de grandes giras por las cortes europeas. Entre 1763 y 1766, la familia pasó más de 3 años viajando por las principales ciudades: Múnich, Viena, París, Londres, Ámsterdam, Bruselas y un sinfín de villas más pequeñas. En cada parada,
el joven Mozart era presentado como un fenómeno. Actuaba ante emperadores, reyes, reinas y la alta nobleza, dejando a todos boquiabiertos. Se le pedía que tocara piezas difíciles, a primera vista, que improvisara sobre temas dados, que identificara notas ocultas o que compusiera al instante. En Londres, incluso fue sometido a pruebas científicas por la Royal Society que confirmó la autenticidad de su genio. Se decía que podía componer una sonata compleja sin cometer errores o improvisar una fuga perfecta sobre cualquier melodía propuesta. La gente simplemente no podía creer lo que veían y oían. Estas giras, aunque gloriosas, fueron extenuantes para el niño. Pasaba incontables horas en carruajes, actuando en salones fríos o calurosos, expuesto a enfermedades. Recibía regalos, monedas y elogios, pero también era tratado como una curiosidad de circo por algunos. Sin embargo, en medio de este torbellino, Mozart seguía componiendo, absorbiendo los estilos musicales de cada región, el galant francés, el Empfindsamer Stil alemán, las influencias italianas, y enriqueciendo su propio lenguaje musical. Estas experiencias tempranas no solo forjaron su técnica, sino que nutrieron su vasto conocimiento de los diferentes estilos y orquestaciones que más tarde caracterizarían su madurez. Cada ciudad era una nueva lección, cada concierto, una nueva inspiración que se tejía en el tapiz de su mente. A medida que Mozart crecía, el mundo comenzó a ver menos al niño prodigio y más a un joven adulto que, a pesar de su inmenso talento, luchaba por encontrar su lugar en un sistema dominado por los mecenas y las estrictas jerarquías de la corte. La transición de ser una curiosidad infantil a un compositor respetado y bien remunerado fue ardua. La gente seguía esperando el asombro del niño, no la profundidad del hombre. La relación con su padre, Leopold, también se volvió compleja. Leopold, que había dedicado su vida a la carrera de su hijo, continuó siendo una figura dominante, controlando sus finanzas y sus decisiones. Mozart, por su parte, buscaba cada vez más su independencia creativa y personal. Sus aspiraciones chocaban con las expectativas de su padre y la rigidez de la corte de Salzburgo. Su salud, resentida por los años de giras incesantes, también le pasaba factura. Las enfermedades de la infancia, la fatiga crónica y el estrés emocional lo acompañarían toda su vida. La envidia y los celos de otros músicos y cortesanos también fueron una constante. Su genio, tan evidente, generaba admiración, pero también resentimiento. A pesar de componer obras maestras una tras otra, óperas como El rapto en el serrallo o sinfonías que eran adelantos a su tiempo, Mozart a menudo luchaba económicamente. Se sentía subestimado y limitado por los sistemas tradicionales, lo que finalmente lo llevó a romper con el arzobispo de Salzburgo y mudarse a Viena como compositor independiente, un paso audaz y sin precedentes para la época. Esta decisión, si bien le dio libertad creativa, también lo expuso a una incertidumbre financiera constante. Su vida adulta, marcada por la búsqueda de autonomía, el reconocimiento tardío por sus contemporáneos y las crecientes dificultades económicas, contrasta fuertemente con la gloria de su niñez. Wolfgang Amadeus Mozart falleció a los 35 años en Viena, en 1791, en circunstancias aún debatidas y con dificultades económicas. A pesar de su muerte prematura, dejó un legado de más de 600 obras, incluyendo 41 sinfonías, 27 conciertos para piano, 23 óperas, innumerables sonatas, cuartetos y piezas de cámara. Su música sigue siendo una piedra angular del repertorio clásico, interpretada y admirada en todo el mundo. La historia de Mozart nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del genio. ¿Es un don que consume a quien lo posee? ¿Cómo debe la sociedad y la familia nutrir un talento así sin aplastarlo bajo el peso de las expectativas o la explotación?
La vida de Mozart es un testimonio de la inmensa capacidad creativa del ser humano, pero también un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos cuya brillantez los sitúa fuera de lo común. Él fue un cometa brillante que cruzó nuestro cielo demasiado rápido, pero su luz sigue iluminando, guiando a las futuras generaciones de músicos y de pequeños genios a comprender que la verdadera sinfonía de la vida es una mezcla compleja de talento, esfuerzo, alegría y a veces un profundo dolor. Su música, nacida de una niñez extraordinaria y una vida adulta de lucha, es un diálogo eterno con la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Crearías un destino diferente para él si pudieras? La historia de Wolfgang Amadeus Mozart es una melodía inmortal sobre el potencial ilimitado y los desafíos de una mente singular. Un pequeño genio que, con sus notas, nos enseñó a escuchar la vida en su más sublime expresión. Comparte esta historia conmovedora, comenta qué aspecto te pareció más impactante y dinos desde qué país nos estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio de Pequeños Genios.